Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, ese espacio donde la pasión por las historias de amor, drama e intriga nunca se agota. Si son como yo, y sé que lo son, han pasado innumerables noches pegados a la pantalla, con el corazón latiendo al ritmo de cada personaje, sufriendo cada desengaño y celebrando cada victoria. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que nos eriza la piel, un tema que nos hará revivir esos momentos de tensión que nos dejan sin aliento, esos instantes donde una simple pregunta, un susurro al aire, lo cambia absolutamente todo. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cuál fue esa frase, ese comentario, esa inquisición que desató una verdadera tormenta, un terremoto emocional en nuestras series turcas favoritas? Pues prepárense, porque hoy nos convertiremos en detectives de la dramaturgia turca, desvelando esos momentos cruciales, esas preguntas que hicieron tambalear los cimientos de las relaciones, que desataron los mayores conflictos y que nos mantuvieron pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué vendría después. Y antes de comenzar este viaje épico, un favorcito rapidísimo: si este tipo de contenido les apasiona tanto como a mí, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita mágica para que ninguna de nuestras exploraciones, análisis y chismes telenovelísticos se les escape. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la aventura. Hoy no vamos a limitarnos a rascar la superficie, hoy vamos a adentrarnos en las entrañas mismas de esas historias que nos han robado el sueño. Hoy vamos a hablar con lupa de esas preguntas que lo cambiaron todo, esas que marcaron un antes y un después, que trazaron una línea divisoria entre la calma y el caos en el desarrollo de nuestras series turcas más queridas. Para ello hemos seleccionado no solo unas cuantas, sino varias producciones que son ejemplos perfectos, auténticos manuales de cómo una simple interrogante puede desatar un verdadero huracán de emociones y conflictos. Prepárense para un maratón de recuerdos, emociones y análisis profundo. Comenzaremos nuestro viaje con una serie que estoy seguro resonará con muchos de ustedes, **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  exquisita mezcla de romance, suspenso y toques de oscuridad, nos presenta a Ferhat, un hombre de pasado turbio, atormentado por demonios internos, y a Asl, una doctora con un corazón puro, una verdadera luz en la oscuridad. Aquí las preguntas que detonan el conflicto no son aisladas, sino que forman parte de una cadena que va escalando en intensidad. Al principio, es la propia presencia de Asl en el mundo de Ferhat lo que genera la primera chispa de tensión. Las preguntas que se lanza Ferhat a sí mismo, sobre cómo puede permitirse sentir algo por una mujer tan diferente a él, una mujer que representa todo lo que él no es, marcan el inicio de un torbellino emocional. Esas dudas existenciales sobre su propia valía, sobre su capacidad para el amor y la redención, son el punto de partida de toda la trama. Pero la verdadera tormenta se desata cuando Asl, con su valentía característica, comienza a cuestionar abiertamente el pasado de Ferhat, sus acciones, la oscuridad que lo envuelve como una segunda piel. Cada vez que ella se atreve a indagar en su corazón, en sus secretos más profundos, el mundo de Ferhat se tambalea, haciendo que sus demonios internos se liberen en forma de conflictos externos. Y es que cada pregunta de Asl es una llave que abre una puerta a un nuevo secreto, una nueva capa de complejidad en la trama. Esta serie no solo nos muestra un amor imposible, sino que nos sumerge en un laberinto de secretos y mentiras, donde cada pregunta de Asl es un nuevo paso hacia la verdad. Si Yabe Yazazk es una obra maestra del romance dramático, donde la oscuridad y la luz luchan constantemente, y donde el amor se convierte en la única esperanza para ambos. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es electrizante, una verdadera explosión de sentimientos en cada escena. La serie nos enseña que hasta en los corazones más oscuros puede haber esperanza, pero también que las preguntas más sencillas pueden desenterrar los secretos más profundos y dolorosos. Continuemos nuestro viaje hacia el corazón de otra producción que nos mantuvo al borde del asiento, ********, cara para Ask ********. Esta serie nos transporta a un mundo de intriga policial y pasión, donde la pregunta que desata el vendaval es directa, concisa y demoledora. La trama gira en torno a Omer, un comisario de policía consumido por el deseo de vengar la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas cuya vida da un vuelco radical tras la misteriosa muerte de su padre. La pregunta que inicia todo este caos no es una pregunta vaga, es una pregunta cruda y desgarradora: ¿quién asesinó a sus seres queridos? Y sobre todo, ¿por qué? Esta simple pero trascendental interrogante, como una onda expansiva, desata una vorágine de mentiras, traiciones y corrupción que sacude los cimientos de sus vidas. La búsqueda de la verdad se convierte en el motor que los une,
pero también en el mayor peligro al que deben enfrentarse. La pregunta del por qué es una constante en esta serie, una pregunta que atormenta a los protagonistas y que nos mantiene en vilo a nosotros, los espectadores. Cada respuesta, en lugar de traer calma, solo abre un nuevo abismo de interrogantes, y la telaraña de intriga se vuelve cada vez más densa y compleja. Cara para Ask es una obra maestra del género policial romántico, con una trama que te atrapa desde el primer minuto. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos regalan interpretaciones magistrales, transmitiendo la intensidad de sus emociones, el dolor de sus pérdidas y la esperanza de encontrar la verdad. Esta serie es única por su habilidad para fusionar la acción policial con el romance de manera magistral, recordándonos que a veces, las respuestas más dolorosas son las que nos acercan a la verdad. La pregunta del por qué a menudo duele más que el saber quién. Ahora hagamos una pausa en la intensidad y trasladémonos a un universo más ligero, aunque igualmente cargado de drama, Erkenci Kus, una serie que nos cautivó con su romance dulce y divertido. Aquí la pregunta que genera la tensión no es una sola, sino una serie de malentendidos, secretos a medias y confusiones que van saliendo a la luz. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y a Kan, su jefe, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La pregunta que siempre está flotando en el aire, y que es la base de muchos conflictos, es ¿qué siente Kan realmente por Sanem? Durante gran parte de la serie, Kan es una incógnita, se muestra ambiguo con sus sentimientos, provocando dudas, celos e inseguridades en Sanem. Esa incertidumbre sobre si la ama o no es la que desata las situaciones más cómicas y dramáticas de la serie. A diferencia de las otras producciones que hemos analizado, aquí la pregunta no gira en torno a un misterio o a una tragedia, sino en torno a los sentimientos del protagonista masculino, a su incapacidad para expresarlos con claridad. La serie se caracteriza por su tono ligero y cómico, aunque no deja de lado los momentos de drama y tensión. Demet Özdemir y Can Yaman, con su química arrolladora, nos hacen creer en el amor a primera vista y en las segundas oportunidades. Erkenci Kus es especial por su enfoque en los malentendidos y las situaciones cómicas, donde los celos y los secretos son los ingredientes principales de una trama adictiva. Es la serie ideal para desconectar y sumergirnos en un romance que nos hace suspirar. Cambiando de rumbo una vez más, adentrémonos en una historia que nos hizo debatir y reflexionar, Medcezir, Esta adaptación turca de la exitosa serie de OC nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul. La pregunta que detona la mayor parte de los conflictos es, ¿dónde encaja Yaman en este nuevo mundo? Desde el primer momento, Yaman se siente un extraño, un pez fuera del agua, y esa sensación se ve acentuada por las diferencias sociales, las intrigas familiares y los triángulos amorosos que se forman a su alrededor. La pregunta sobre su pertenencia lo atormenta a lo largo de la serie, generando momentos de duda, frustración y rebeldía. A diferencia de las otras producciones que hemos analizado, aquí la pregunta es sobre la identidad, sobre la búsqueda de uno mismo y la aceptación en un contexto social desigual. Medcezir es un drama juvenil con toques de romance que nos muestra las dificultades de la adolescencia y la lucha por la identidad. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, jóvenes y talentosos, nos regalan interpretaciones convincentes de personajes complejos. Medcezir es especial por su capacidad de abordar temas como la desigualdad social, la búsqueda de identidad y la importancia de la familia y la amistad, todo ello en un contexto de drama y romance. Y para culminar este recorrido volvamos a sumergirnos en el universo de pasión y misterio con Siyabe Yazazk ***. Esta producción, aunque comparte similitudes con la anterior, Amor en blanco y negro, presenta una dinámica diferente en torno a las preguntas que generan los conflictos. Aquí la pregunta principal es, más allá de la oscuridad de Ferhat, ¿cómo puede una persona tan luminosa como Asl amar a un hombre que vive en las sombras? Asl, una médica obligada a casarse con Ferhat, se enfrenta constantemente a esa pregunta. No entiende cómo su corazón ha cedido ante un hombre que está tan alejado de su mundo, un hombre que vive rodeado de violencia y secretos. Cada vez que Asl se plantea esta interrogante, la relación se tambalea y la tensión entre ambos aumenta. La serie, a diferencia de otros dramas turcos, tiene un ritmo muy particular y profundiza en los dilemas internos de los personajes. İbrahim Çelikkol y Birce Akalay nuevamente protagonizan esta historia, regalándonos una química que ya conocemos y admiramos, pero que aquí se muestra en toda su complejidad.
Lo que hace única a Silla Bellazasc es su exploración de la dualidad del amor y el odio, la luz y la oscuridad, y cómo dos personas opuestas pueden llegar a amarse a pesar de sus diferencias. Es una serie que nos hace reflexionar sobre los límites del amor y el sacrificio. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de esta exhaustiva exploración por el universo de las preguntas que desataron verdaderas tormentas en nuestras series turcas favoritas. Hemos visto cómo una simple interrogante puede cambiar el curso de una historia, provocar conflictos, desvelar secretos y, en algunos casos, fortalecer los lazos del amor. Desde las dudas de Khan en Erkencikus hasta la búsqueda de la verdad en Kara-Para-Ask, cada serie nos ha demostrado que las preguntas son la gasolina que impulsa la trama y las emociones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan revivido algunos de los momentos más intensos de sus series turcas predilectas. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría leer en los comentarios cuál fue la pregunta que más los impactó, qué otras series creen que merecen un análisis similar y cómo las preguntas han cambiado su percepción de estas historias. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y sigan dejándose llevar por la magia de las telenovelas turcas.